Que la verdad es que tenemos ya un cierto volumen de clientes y por ahora ningún cliente nos ha venido con ninguna reclamación de Hacienda de oye, esto está mal, esto está incorrecto, ¿por qué nos pones estos valores? Todo lo contrario, ha habido ya clientes que les han hecho paralelas y han presentado la documentación de Autodeclaro y les ha funcionado, ¿no? O sea, lo han dado por válido porque obviamente está todo detallado ahí. Es muy fácil que tengamos acciones pues en distintos brokers, ¿vale? A lo mejor tenemos ING de Banco Nacional porque nos gusta, pero también tenemos de Giro porque veníamos de nuestras primeras inversiones fuera o incluso Interactive Brokers porque tenemos unas comisiones mucho más bajas. ¿Qué pasa? Que empezamos a comprar acciones, pero a lo mejor puede darse el caso que tenemos la misma acción repartida entre los tres brokers. Vale, un broker sabe que tienes unas acciones y las vendes. Ese broker te va a dar el archivo o el informe fiscal referente a esas acciones que has comprado de ese broker y el resto igual. Pero ¿qué pasa? Lo que dice la agencia tributaria, que tenemos que hacer el sistema FIFO, es decir, la primera acción que se ha comprado, en el futuro, cuando se está vendiendo, es la primera acción que se vende. Pero si empezamos a comprar acciones en distintos bancos, todos los bancos no tienen información entre sí. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad o la decisión de decir, no, es que todas estas acciones son mías, todas pertenecen bajo el mismo ISIN de, por ejemplo, Apple, y tengo que hacer el FIFO de todas ellas. Entonces, tengo que buscar todos los precios de compra que ha habido de todos los brokers y empezar a vender desde la primera hasta la última. Para ti, desde el punto de vista de los clientes de Autodeclaro, ¿cuál sería tu top 3, digamos, de brokers internacionales que habría? Sí, el top 3, pues obviamente... Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos una nueva entrevista y es una entrevista que me hace especial ilusión porque estoy hablando con Daniel Zapardiel de Autodeclaro. Es el fundador, el que, digamos, ha hecho todo desde el punto de vista de Autodeclaro. Y bueno, Autodeclaro es un servicio que yo personalmente lo utilizo mucho para hacer el tema de 720 y realmente es algo que me parece interesante y lo traía por varias cosas, ¿no? Muchos de vosotros sabéis que yo he estudiado economía, estuve haciendo cosas en la rama, digamos, de Hacienda y muchas veces me he encontrado con amigos que han acabado siendo subinspectores, inspectores, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que más me ha dado siempre la curiosidad es que, hablando un día con un amigo, me decía que desde el punto de vista de fiscalidad de impuestos, pues muchas veces se encontraba que el que más sabía era un programador, no era un economista de cómo hacerlo, dejar de hacerlo, porque había tenido una experiencia y tenía muchas formas de ver ese intríngulis desde el punto de vista de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué he pensado? Pues hacer varias preguntas y me he encontrado con un auténtico crack, con Dani, perdón, Daniel, porque realmente controla una auténtica barbaridad de temas de impuestos, etcétera. Y bueno, vamos a hablar hasta Autodeclaro, por supuesto, pero sobre todo de cosas que nos pueden valer desde el punto de vista de ese conocimiento, digamos, de impuestos. Pero bueno, nada más, saludar a Daniel. Dani, oye, encantado de que vengas al canal y encantado de tener esta entrevista. Encantado que hayas contestado las preguntas, porque antes de hacerlo he preguntado varias y cuando he visto la longitud de la contestación he dicho, ostras, Dani, que esta entrevista va a durar y nada, y agradecértelo, ¿no? Y que no se me olvide, primero, que Dani no me paga absolutamente nada por esta entrevista, ¿vale? Porque estamos en un mundo en que todo hay suspicacias. Sí que es cierto que de vez en cuando pues me ha dado alguna suscripción para que pruebe el servicio y que lo utilice, que lo utilizo, digamos, pero nada más. O sea, no es que sea otra cosa y como un día coincida con él tomando algo, sé que me va a tocar pagar la comida o las copas. Pero, Dani, no sé si te he presentado bien, te he presentado mal o quieres presentarte de otra manera. Bueno, yo creo que has hecho un buen resumen de mí, ¿vale? La verdad es que un placer, lo primero, por estar en tu canal. La verdad es que es un orgullo poder tener una charla contigo y divagar sobre todos los temas fiscales, herramientas y demás que tenemos. Y sí, la verdad es que, bueno, soy el fundador de Autodeclaro, que al final Autodeclaro pues, es una herramienta para automatizar modelos de Hacienda. Y la verdad es que, bueno, dado que soy programador y soy desarrollador y sé cómo automatizar tareas, pues bueno, la idea fue pues eso, minimizar el tiempo, automatizar todo el tema este del modelo 720, que era bastante laborioso, ¿no? El cumplimentar el dichoso modelo. Y la verdad es que por suerte, pues bueno, ha ido creciendo en referente a nuevos brokers, nuevas funcionalidades que estoy ofreciendo y todo gracias al feedback de los clientes. Pues la complejidad que tiene que ser es cada vez mayor, o sea, que es de cómo era hace unos años a lo que es ahora, o sea, yo creo que ha cambiado muchísimo. Pero bueno, Sí, claro.
Exactamente, al principio era un pequeño bebé, era soporte a un par de brokers y poco más, y lo lancé y a ver cómo funcionaba. Y la verdad es que, bueno, tuvo buena acogida y ya tuve que ampliar el soporte a mayores plataformas. Bueno, la pregunta, ¿cuál es tu principal misión, digamos, desde el punto de vista, digamos, de autodeclaro, o dónde tú dices somos fuertes realmente, o somos los fucking boss dentro de todo esto? Bueno, pues yo creo que somos fuertes en la parte de automatización, ¿no? Al final llegan clientes, inversores, los cuales yo también me considero, obviamente, soy inversor, llevo varios años invirtiendo en bolsa. Entonces, cuando teníamos que afrontar estos modelos, ¿no? Antiguamente era el modelo de 6, que era el que yo tenía que realizar, pero también el modelo 720, que es básicamente calcar la información, o bueno, calcar el portfolio de tus acciones que tengas en cartera a 31 de diciembre, y esa tarea era manual. Y era una auténtica locura, o sea, estar... no sé, si tienes una cartera diversificada de 15, 20 empresas, bueno, ni tan mal. Pero es que tengo clientes que llegan a tener hasta incluso más de 100 empresas en cartera, entre distintos productos, servicios, cuentas bancarias. Entonces, llevar todo ese volumen de información al modelo 720, pues imagínate, es echarle varios días. Entonces, ¿por qué no? Utilizando los extractos de los brokers, se puede automatizar esa complementación de manera, pues, en cuestión de segundos o minutos, no lleva mucho más tiempo. Sí, yo sobre todo lo que miraba como el gran valor desde el punto de vista de autodeclaro es el ahorro de tiempo. Bueno, y luego más adelante en la entrevista hablaremos de ese ahorro de tiempo que yo creo que es brutal, ¿no? Y el tiempo es dinero, claramente. Exacto. Y luego lo segundo, el tema de que alguien te diga si lo estás haciendo bien o mal. O sea, porque es que presentarlo y pensar si eso está bien o está mal. Hay dudas. Ves en internet 20.000 mierdas que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y que digas, bueno, mira, lo he presentado, he utilizado una plataforma y si tengo un follón con Hacienda, pues tengo un cierto justificante de que por lo menos he puesto mi buena intención de pagar un software, hacerlo y hacerlo, digamos, bien. Pregunta, ¿habéis tenido, el año pasado te pregunté con una entrevista que hicimos con Jordi, ¿has tenido algún otro incidente? ¿No has tenido ningún incidente el año pasado? Porque cada vez tenéis más volumen, ¿no? Desde el punto de vista de haber hecho algo mal, Sí. fiscalmente, tal, etcétera. La verdad es que yo también me sorprendo porque la verdad es que tenemos ya un cierto volumen de clientes y por ahora ningún cliente nos ha venido con ninguna reclamación de Hacienda de oye, esto está mal, esto está incorrecto, ¿por qué nos pones estos valores? Todo lo contrario, ha habido ya clientes que les han hecho paralelas y han presentado la documentación de autodeclaro y les ha funcionado, ¿no? O sea, lo han dado por válido porque obviamente está todo detallado ahí. En el caso de la renta están todas las operaciones, se indica todos los importes que se han considerado. Entonces, bueno, hay posibilidad de revisarlo y verificar esa información. Por lo tanto, entonces Hacienda lo da por válido porque ese método que has utilizado, por lo que tú dices, ha sido de buena fe, has utilizado un método y has sacado esos valores, ¿no? En el caso del modelo 720, la verdad que no tiene mucha complejidad porque ya sí que podemos validar lo que hemos mandado con el modelo 720 con el extracto que tenemos del broker, ¿no? Entonces, se puede obviamente comparar bien. La única complejidad que tiene, pues obviamente, es pasar todos los valores a euros, ¿no? Hay acciones que tienes en dólares americanos, en francos suizos. Entonces, toda esa información autodeclaro ya la digiere y lo pasa a euros, tomando como referencia el valor del tipo de cambio 31 de diciembre. Entonces, la verdad es que por ahora, cero. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado y que siga así. No, es espectacular. O sea, la palabra es espectacular, ¿no? Sí. Que ante algo que, como es la agencia tributaria, que para mí, sinceramente, es posiblemente una de las mejores agencias tributarias a nivel mundial, por la cantidad de información que tiene, la cantidad de datos que maneje, que hagan una paralela y que tengan un software que digas, estoy tranquilo. O sea, eso de dormir por poco dinero vale mucho, ¿no? Y porque muchas veces se lo presentas o piensas que una asesoría te va a hacer el 720 de manera correcta, igual no lo hace bien. O sea, porque no es tan especialista o le vienen a veces muy pocas personas a hacer 720 y en vuestro caso sois muy líderes claramente en el tema 720 y está, digamos, bien, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el perfil, digamos, de tu contribuyente, ¿no? De tu cliente a la hora de, digamos, de que vienen, sobre todo?
Vale, pues nosotros nos hemos focalizado en la parte de inversores en bolsa, ¿no? Todos aquellos que tienen, pues eso, acciones, invierten en brokers, y principalmente iniciamos con DeGiro, Interactive Brokers, ¿no? Que eran los que daban un poquito más dolor de cabeza. Ahora hemos ido ampliando también a los brokers nacionales con ING, Bankinter y todos estos. Y bueno, la verdad es que son, pues es un perfil inversor que tiene acciones, que tiene también a lo mejor cuentas corrientes, depósitos. Mucha gente nos viene también de Racing, de la plataforma de inversión, las cuales sacan buenos rendimientos, ¿no? Y son al final depósitos que están en el extranjero, ¿no? Están en países de la Unión Europea. Y ese es nuestro principal perfil, porque luego al final la gente que tiene que hacer la declaración de la renta básica, ¿no? Por tu nómina o tus ingresos, eso no los consideramos porque al final la herramienta no les va a servir. Sí que sí les podemos dar un servicio y derivar a los con asesores fiscales que trabajamos, pero no es nuestro principal nicho. Y luego otra pequeña patita que tenemos es el modelo 210, que este modelo no nos afecta a los que somos residentes fiscales en España, sino que son a los que no son residentes fiscales en España y tienen un inmueble a su nombre. Es decir, por ejemplo, yo que tengo a lo mejor una casa, me voy a vivir fuera, pues por esa casa tengo que pagar un pequeño importe, o si la estoy alquilando igual, tengo que pagar un porcentaje, ¿vale? Y luego también pues muchos extranjeros, ¿no? Extranjeros que no viven en España, tienen inmuebles en España, tienen que cumplimentar este modelo 210. Tenemos bastantes extranjeros por eso mismo, porque no tienen facilidad con la Hacienda española, el idioma, damos soporte en inglés, entonces, bueno, todo eso le suplimos bastante por un coste que yo creo que para ellos es un mínimo, obviamente. Claro, es que lo piensas fríamente y ahora lo que dices, ¿no? Que vives en España, de repente te cambias dentro de la Unión Europea y claro, tienes un inmueble y ese inmueble lo alquilas, ostras, que tienes que Sí. declararlo. Tienes que hacer el 210. No nos escapamos de la agencia tributaria incluso a veces cuando nos vamos fuera de España, porque obviamente si tenemos raíces aquí con inmuebles, pues obviamente estás pillado. Tienes que hacer también modelos de Hacienda. Muy bien. Y un poquito por dar un poco vuestro modelo de negocio, ¿no? Porque igual la gente piensa que es súper caro o lo que sea. Y bueno, un poquito, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? De alguien que tenga X operaciones, digamos, para hacer el 720, etcétera, más o menos, ¿por qué rangos de precios andaríamos? ¿No? Una persona que, por ejemplo, tenga 2-3 brokers, pasa los 50.000 euros, etcétera, más o menos para que se haga una idea de cuánto son el precio que costaría. Sí, el precio del servicio modelo 720 son 35 o 45 euros, depende del número de posiciones que tengas. En este caso, si tienes menos de 20 posiciones, pues cobramos 35 euros. Si supera las 20 posiciones en el modelo 720, pues ya serían 45 euros. Y es un único pago, es decir, cada año que lo tengas que hacer, adquieres el pedido, subes los informes del broker y ya está, ¿no? Ya tendrías el modelo 720 cumplimentado. En cambio, en la renta es un modelo de pago de 35 euros, en el cual realizas todos los cálculos de compraventa de acciones y también los dividendos. Igual es un único pago de 35 euros y obtienes el informe fiscal. La verdad es que por el precio, yo creo, y el ahorro de tiempo que lleva, lo veo bastante económico y bastante, vamos, creo que cualquier persona, obviamente, que invierta en bolsa se lo puede permitir, entonces no es un precio relativamente excesivo. Hay herramientas en el mercado similares para criptomonedas, por ejemplo, que lo realizan también en pérdidas y ganancias y valen muchísimo más el coste de las mismas. Claro, aquí yo creo que siempre hay que pensar, ¿no? Que muchas veces el valor, digamos, de automatizar este proceso es el tiempo que te vas a ahorrar, ¿no? Hay como dos mezclas, ¿no? O sea, uno es el tema del tiempo, que está fenomenal, y luego otra es evitarte, ¿no? ¿Habéis hecho alguna estimación de cuánto puede ser el tiempo que puede llevar a un contribuyente hacer un 720, como hemos hablado, y el tiempo que al final se va a ahorrar? Por no hablar Pues de dormir tranquilo, o sea, de que esté claro, bien. sí. Aquí puede haber también incluso otra pata, ¿no? Hay gente que le echa, pues a lo mejor un día, no, a lo mejor no un día, pero a lo mejor un rato en mirar foros, mitad mirar vídeos, cómo se cumplimenta este modelo, no estoy seguro. Con nosotros la verdad es que nos llega gente y nos pregunta, ¿no? Oye, tengo esta situación, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Entonces, dada la experiencia que tenemos, pues ya enseguida le guiamos al cliente y le decimos, oye, pues tienes que declarar esto, esto y esto, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que tiene dudas, oye, MyInvestor hay que declararlo, oye, pues no, en el modelo 720 MyInvestor no se declara. Pero es que tengo acciones de Estados Unidos, no, pero están custodiadas bajo un banco español nacional, no hay que declarar el modelo 720. Opciones, derivados, ¿van en el modelo 720? Es que no me los has metido, no, es que no van en el modelo 720. Entonces, hay muchísimas casuísticas que tienes que considerar y el cliente directamente nos cuenta su situación y lo tiene resuelto. Entonces,
ahorramos tiempo tanto en la cumplimentación como a la hora de preparar tu situación, ¿no? Que eso también yo creo que es bastante válido que lo valoran mucho los clientes. Me he ido con la pregunta, vale, sí, el tiempo que ahorramos, ¿vale? Modelo 720, tenemos que informar de nombre de la empresa, número de acciones, importe en euros, el ISIN, el broker, el país donde está custodiada las acciones y el país de la empresa. Toda esa información por una empresa, ¿vale? Entonces, llévalo eso al formulario y tecléalo, toda esa información, ¿vale? Ponle que a lo mejor sean 5 o 10 minutos, o no sé, si eres muy rápido, si lo tienes todo muy claro. 5 minutitos y luego repasarlo, seguro. Exactamente. Multiplica por el número de acciones que tengas. A lo mejor tienes 20, 30, ¿vale? Pues ya son ahí, ya estás superando casi una hora. Yo creo, ¿no? 5 por 2, Sí, 100. hora y media, 2 horas cerca. Hora y media, 2 horas, ¿vale? Repasarlo, verificar que está todo bien. La inseguridad de saber si está correcto o no. Si no, porque es un modelo que se realiza una vez al año, la gente se olvida de año en año cómo se hacen las cosas. A mí me pasaba también. Pues ese es el ahorro que te puedes llevar, ¿vale? Un ahorro, pues eso, de 1, 2 o 3 horas, dependiendo de la longitud, ¿no? O de la complejidad de tu modelo. Creo que por el dinero que se está pagando, no sé cuánto vale. Yo considero que mi hora vale a lo mejor más que eso, ¿no? Porque con mi trabajo saco más dinero que dedicándole a cumplimentar un modelo 720. Entonces, cada uno tiene que valorar eso y creo que le merecería la pena, claro. Yo personalmente hago varios 720s, o sea, porque al final hago un 720 a nombre de empresa y hago otros 720, digamos, a nivel, digamos, particular, ¿no? Entonces, ya me tocan, digamos, hacer siempre, pues, un par de ellos, ¿no? Lo primero que la gente sepa que siendo empresa también tienes que hacerlo. O sea, que no es que te excluyas o no tengas que hacerlo. También tienes, digamos, que hacerlo, ¿no? Y yo habitualmente lo que hago, ¿no? Es utilizo autodeclaro, miro todo como, digamos, cómo funciona, deja de hacer y luego lo repaso. O sea, repaso y lo hago desde el punto de vista del personal, que son pues a veces muy pocas operaciones, igual son 3, 4 operaciones, pero lo hago personalmente para ver exactamente cómo se hace, qué hay detrás y cada vez que lo hago repaso y yo miro y decir, hostias, menos mal que me lo hace autodeclaro, que está aquí Dani haciéndolo, que si no, muero, o sea, muero seguro, ¿no? Entonces, oye, agradecerte muchísimo, porque ya no es el dinero, es el tiempo y la tranquilidad, o sea, que nos das a mucha gente que lo estamos usando, ¿no? Un poquito por recordar un poco el modelo 720, ¿no? Que decías que había mucha gente que desconocía, que tenía preguntas, tenía que hacerlo, futuros, acciones, de todo, ¿no? Por recordar y que la gente tenga claro cuándo hay que hacerlo, ¿no? Cuándo hay que hacer este impuesto en España. Vale, pues el modelo 720 afecta a todos los inversores que tengamos acciones, cuentas bancarias, dinero en efectivo. Bueno, dinero en efectivo me refiero a las cuentas corrientes o inmuebles, ¿vale? Se dividen en 3 grupos, acciones, valores, etcétera, todo lo que tengamos en los brokers. Eso es un grupo. El segundo grupo serían las cuentas bancarias, depósitos, dinero en efectivo. Y un tercer grupo, los inmuebles, ¿vale? Si en alguno de los 3 grupos se superan los 50.000 euros de valoración a 31 de diciembre, habría que presentar el modelo 720, ¿vale? No sería, por ejemplo, presentable el modelo 720 si tienes, imagínate que tienes 20.000 euros en cada grupo, ¿vale? 20.000 euros en acciones, 20.000 euros en cuentas corrientes y 20.000 euros de un inmueble que tienes en extranjero. Todo suma 60.000, pero como no se supera en alguno de los grupos los 50.000 euros, no tendrías que presentarlo, ¿vale? Son las típicas dudas que la gente nos pregunta, ¿vale? Porque tienen desconocimiento de en qué momento se presenta este modelo. Sí, luego hay líneas que son un poco difusas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el tema de bonos, ¿no? Que la gente piensa que, o sea, se relaciona mucho, que parece que son relacionados a cuentas corrientes, muy parecido, que porque estamos hablando de un renta fija, o yo qué sé, monetarios, ¿no? Que la gente lo asocia mucho. Exacto. Pero no va a ese lado, va a No va la a ese parte de lado. valores. Exactamente. Luego, eso van todo en la parte del grupo de las acciones, ¿no? Y los valores. Igualmente pasa con estas cuentas remuneradas que han sacado los neobancos, que están invirtiendo por debajo en fondos monetarios. Entonces, claro, la duda, ¿esto es una cuenta corriente porque es un banco? Sí, es un banco, es una cuenta, pero es que por debajo está el dinero invertido en un fondo monetario. Entonces, es un fondo, va a la parte de valores.
Sí, o sea, es increíble la cantidad de casuísticas que saco. Saco porque los clientes te lo preguntan y te lo tienes que buscar y tienes que resolver la pregunta. Pero ahora mismo el abanico de posibilidades, de inversiones, de productos, de servicios, es inimaginable. O sea, no te imaginas, decías de tu padre, ¿no? Que iba buscando los mejores Sí, rendimientos y tal. Está ocurriendo ahora con las plataformas de los neobancos, ¿sí? O sea, una locura. claro. Gente que invierte en todo. Que luego, claro, eso sí, la complejidad que lleva trasladar a los 720 pues es mayor. Entonces, está muy bien buscar rentabilidades, pero claro, cuando abres el abanico a todas las plataformas que hay por ahí, pues eso, luego hay que currárselo en el modelo 720. Claro, y luego la forma de comunicar, la forma de datos que tienen, que no tiene nada que ver. A pesar de que estemos todos, aunque seamos en Unión Europea, imagínate, ¿no? Que ya no estemos hablando de fuera de la Unión Europea, que ya empieza a haber más complicaciones. Solo en la Unión Europea ya hay un follón de, digamos, pues digamos, simpático, ¿no? A la hora de hacerlo. Pero bueno, te quería preguntar también, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los cambios más significativos, ¿no? Que hemos tenido en el 720, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? Porque tengo la sensación de que hay gente, como hubo bastante movimiento salieron diferentes medios de comunicación el tema del 720, hay gente que cree que ha desaparecido. O sea, porque hubo una serie de problemas de que redujeron el número de las multas, etcétera, y la gente cree que ha desaparecido. O sea, me encuentro con gente que me dice, oye, ¿y por qué hay que presentar el 720? Pero si ya declararon que fue nulo o lo que fuera, ¿no? ¿Podrías un poquito aclarar esta situación con los cambios que ves que ha habido? ¿Cuáles son las multas que hay ahora si no se presenta, etcétera? Y un poquito para que la gente conozca realmente. Sí, eso totalmente cierto. La verdad es que a través de la sentencia europea que hubo, mucha gente se creyó que el modelo 720 desaparecía. Luego también con la caída o los cambios del modelo S6, que ya no tenemos que cumplimentarlo, si no tenemos el más del 10% de participación en la empresa, la gente se liaba y creía que ya que no había que hacer nada. Entonces lo que dijo la sentencia es que las multas eran desorbitadas y obviamente pues tenían que cambiar, ¿no? la parte de esa de sanciones de la agencia tributaria. Entonces, ahora mismo ya se ha quedado en unas multas mucho más reducidas, de 200, 300 euros si no se presenta o se presenta tarde. Y por ese lado yo creo que la gente está ya mucho más tranquila, porque los comienzos que tuvimos, la gente llegaba como desesperada, ¿no? Es que me van a multar, es que no sé cómo hacerlo, es que no lo he hecho bien, es que el año pasado no lo presenté, pero ¿esto cuánto me va a costar? O sea, había una auténtica, no sé, la gente estaba Psicosis. sí, Psicosis. psicosis de que pues esto es un modelo de Hacienda, o sea, no puede generar esta preocupación a la gente por un modelo encima informacional, ¿no? Que simplemente damos información a Hacienda, no tenemos que pagar nada por el modelo. Y por suerte todo eso se ha acabado y ya la gente, pues bueno, me llegan clientes con que los últimos 4 ejercicios no los han presentado, oye, no pasa nada, las multas son mucho más razonables y vamos a presentarlo para que esté todo en regla, ¿no? Entonces, pues gracias a esa sentencia y todo lo que hubo, pues yo creo que ya pues incluso la gente se anima más a tener acciones o depósitos en el extranjero sin el miedo de tener que cumplimentar el modelo 720. Ya no es una barrera que imposibilite a los inversores el invertir fuera de España. Claro, una de las de lo que me ocurrió hace relativamente poco, una persona me decía, oye, no he presentado el modelo 720, veo que las multas son pequeñas, 200, 300 euros, el tiempo que me va a llevar o utilizar una plataforma como Autodeclaro, es que me la juego, ¿no? O sea, pues es que me da igual, esos 200, 300 euros por hacerlo, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, no, tienes que hacerlo por una razón muy tonta, ¿no? Y es que luego, si hay un punto que repatrias el dinero, porque lo tengas en Claro. algún, yo qué sé, algún neobanco, Hacienda te puede venir tocándote las pelotas diciendo, ¿y de dónde viene ese dinero? O sea, y argumentalo y míralo. Y o sea, que mucho cuidado, ¿no? Con no presentarlo, porque al final es un justificante también de ver dónde está el dinero, dónde ha venido, etcétera, ¿no? Te encuentras con mucha gente pues que presenta que presenta el 720 con varios ejercicios de diferencia porque no ha presentado en los últimos 3, Sí, 4 años por desconocimiento, o es sí, algo sí. raro. No, es bastante, vamos, tengo muchos clientes que lo han presentado tarde, es decir, vienen con los 4 últimos ejercicios que no sabían que había que presentarlo o habían presentado alguno anterior y ya se creían que no había que volver a presentarlo y tenemos que mandar las anteriores, ¿no? Entonces es bastante común. Lo que sí es verdad que Hacienda de momento no se está metiendo con estas declaraciones que estamos haciendo fuera de plazo, por ahora.
¿vale? Pero sí que lo que tú bien dices, aunque Hacienda no me esté multando, no esté revisando o no lo tenga en cuenta, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿vale? Que están bastante bien, ¿no? Porque de momento no se está metiendo con ello. Pero es lo que tú dices, yo si ahora me traigo, pues eso, 100.000 euros que tenía invertidos por ahí fuera y me va a decir Hacienda, oye, ¿y este dinero de dónde viene? Nunca lo has declarado en el modelo 720. No pueden revisar las anteriores ejercicios de tu modelo 720 porque no lo tienes. Entonces te van a pedir explicaciones de ese dinero y probablemente ahí sí que te van a multar, obviamente, ¿no? Van a decir, oye, todo esto es que te falta, no lo has declarado. Pero en cambio, aunque vayamos fuera de plazo, si lo presentamos, pues está todo en regla. Y cuando venga ese dinero a España, lo van a ver que has sido legal, ¿no? Has presentado toda la información necesaria y ya está, ¿no? Entonces es una tranquilidad el poder tener todo bien presentado, todo en regla, no tener siempre la duda ahí en la cabeza de que sabes que no lo has hecho, sabes que está mal lo que estás haciendo, pero estás esperando como a ver si no me pillan, ¿no? A ver si pasa el plazo de los 4 años. No merece la pena, yo creo. Además, por el Bueno, dinero que cuesta rellenarlo, si te das no merece la cuenta, pena. nunca, entre comillas, nunca caducaría, ¿no? O sea, porque al final siempre vas a tener el problema de que de repente, lo que decíamos, ¿no? Traes 100.000 euros del extranjero y ¿cómo justificas ese dinero, ¿no? O sea, en cierta manera, es decir, que no has presentado el 720 hace, imagínate, pasan los años, 6 años, justifícalo, ¿no? O sea, tú eres un inspector y vas a ir a por él. O sea, Claro. porque, o sea, me de cabeza. Y lo de menos, los 200, 300 euros que sea por no haber presentado el 720. Vas a intentar que esas rentas, ese dinero, se considere rentas irregulares de fijo porque vas a ir al máximo de la base, o vas a intentar ir al máximo de la base. Y eso yo creo que tengo la sensación de que la gente no lo ve, ¿no? O sea, que se queda con los 200, 300 euros. No, perdona. Aquí yo lo que no quiero es que Hacienda diga que estos son rentas irregulares o a ver dónde ha venido esto y que me vaya a mi base marginal, más luego multas, más... Claro. Y la broma te puede salir muy, muy broma. O sea, que Sí. mucho cuidado con digamos, no hacerlo, ¿no? Luego hay gente, por ejemplo, que... Ay, perdona. Sí, no, sí, por favor. No, hay gente que tenía un cliente que me hizo mucha gracia porque él invertía, tenía más de 50.000 euros en acciones y lo que hacía que era el último mes del año vendía todo. Lo dejaba todo a cero, lo vendía y no hacía el modelo 720. Pero claro, no se daba cuenta de que ese dinero en efectivo que estaba en la cuenta del broker es dinero que está fuera, ¿no? Entonces, aunque no esté invertido, había también que declararlo y no había hecho el modelo 720 porque creía que no tenía acciones, ¿no? A final de año. Y se libraba de hacerlo, pero no, le expliqué que obviamente que tampoco era el caso. Entonces, bueno, ves que la gente hace distintas triquiñuelas y en los foros lo lees, ¿no? Que se quita el dinero antes de que finalice el año y demás. Pero es que si España ya sabe el dinero que tiene, si ya los bancos nacionales están informando a la agencia tributaria, te da igual que lo sepan de una manera o de otra. Al final estamos obviamente controlados, tiene que haber control de blanqueo de capitales y es algo que tenemos que pasar por el aro por vivir en la Unión Europea. Entonces, ya está, lo informas y te quitas de problemas. Sí, no, hay incluso gente que veo que está, pues que cambia, ¿no? Que de repente, pues yo qué sé, que me estoy encontrando con gente que, porque se está viendo que hay algunos brokers que están viniendo y están empezando a tener sucursal digamos, en España, digamos, que directamente están cogiendo, quitando a la gente las cuentas y yendo a otros neobancos para, digamos, porque piensan que Hacienda no llega, ¿no? O sea, Yeah. y tú cuando les dices, no, o sea, igual no tienen esas comunicaciones tan directas, pero si quieren llegar, llegan. O sea, Cruzando datos llegan. Al final saben las cuentas qué numeración tienen. A veces ingresamos dinero en los brokers en cuentas comunes, un IBAN común para todos y luego, según la referencia, pues derivan el dinero a nuestra cuenta. Ya con eso lo van a saber. Al final, yo creo que es muy difícil escapar de las redes de la agencia tributaria. No, además, es muy buena. O sea, la Hacienda española realmente es de las mejores que hay, ¿no? Lo comparas con otras haciendas y la cantidad de recursos, la cantidad de... O sea, no tiene, digamos, nada que ver, ¿no? Una de las cosas que siempre me ha parecido realmente complicada, ¿no? Es el tema de valorar los activos, ¿no? Hacer, digamos, todas esas operaciones, ¿no? Porque, claro, mezclamos divisas, mezclamos acciones que muchas veces tenemos en varios brokers, que hemos comprado una acción, la misma acción la hemos comprado en otro broker, tenemos un jaleo de la leche, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que la gente no valora, ¿no? O sea, lo interesante que, por ejemplo, tiene Autodeclaro de hacerte todo el sistema unificado, ¿no? Entonces, si te parece, me gustaría explicarlo, que no lo explicaras,
porque yo creo que mucha gente desconoce y estoy seguro que mucha gente lo está haciendo mal, o sea, dentro de esto. Claro, aquí lo que me imagino que te estás refiriendo al servicio de la renta, en el cual pues es muy fácil que tengamos acciones pues en distintos brokers, ¿vale? A lo mejor tenemos ING de Banco Nacional porque nos gusta, pero también tenemos de Giro porque veníamos de nuestras primeras inversiones fuera, o incluso Interactive Brokers pues, porque tenemos unas comisiones mucho más bajas. ¿Qué pasa? Que empezamos a comprar acciones, pero a lo mejor puede darse el caso que tenemos la misma acción repartida entre los 3 brokers. Vale, un broker sabe que tienes unas acciones y las vendes. Ese broker te va a dar el archivo o el informe fiscal referente a esas acciones que has comprado de ese broker y el resto igual. Pero ¿qué pasa? Lo que dice la agencia tributaria, que tenemos que hacer el sistema FIFO, es decir, la primera acción que se ha comprado en el futuro, cuando se está vendiendo, es la primera acción que se vende. Pero si empezamos a comprar acciones en distintos bancos, todos los bancos no tienen información entre sí. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad o la decisión de decir, no, es que todas estas acciones son mías, todas pertenecen bajo el mismo ISIN de, por ejemplo, Apple, y tengo que hacer el FIFO de todas ellas. Entonces, tengo que buscar todos los precios de compra que ha habido de todos los brokers y empezar a vender desde la primera hasta la última. ¿Vale? Eso lo hacemos con el software de Autodeclaro. Hacemos el FIFO independientemente de cada broker sobre una misma acción. Y eso es bastante poderoso porque obviamente te quita un quebradero de cabeza brutal a la hora de hacer todos estos cálculos, ¿no? De compra-venta de acciones. Sí, sin duda, es algo que lo ves como de una manera clara, ¿no? Hay mucha gente que he visto, ¿no? En muchos foros que hablaba de que el 720 solo lo hace la agencia tributaria, que no se hace en ningún otro país. Y, a ver, el 720 como impuesto no se llama, no hay en otro país, pero hay cosas parecidas, ¿no? En otros países, ¿no? Me gustaría que me comentaras un poquito en otros países de la Unión Europea si están haciendo algo parecido, ¿no? Y, bueno, hablar un poco de esa fiscalidad de otros países que parece que solo somos nosotros los que pagamos esto, ¿no? Sino que hay otros países que también están haciendo cosas así. Sí, es verdad. La verdad es que sobre el modelo 720 se ha hablado mucho en España y como que parece que es lo peor que existe, ¿no? De que tengamos que informar y demás de todo lo que tenemos fuera. Pero bueno, estuve haciendo una búsqueda por internet y la verdad es que sí que di con otros países que tienen cosas similares. Por ejemplo, Francia, nuestro país vecino, tienes que hacer es obligatorio declarar las cuentas bancarias en el extranjero y también las pólizas de seguro de vida, ¿vale? Todo eso se presenta junto a la declaración de la renta. Incluso tienen sanciones elevadas si no se presenta, como 1.500 euros por cuenta no declarada o algo así. O sea, que también tenían tienen multas bastante elevadas en ese sentido. Italia también tienen los residentes de allí la obligación de declarar cuentas inmuebles y valores inmobiliarios. También criptomonedas que tengas en el extranjero, ¿vale? No implica ningún pago de impuesto como en España y se parece mucho al modelo 720 comparado con el de España. En Alemania no tienen nada similar como el modelo 720, pero sí que hay una obligación de declarar rentas del extranjero que se integran en la propia declaración de la renta, ¿vale? Y si son cuentas extranjeras que reportan ingresos, sí que hay que informarlas, ¿vale? Pero tampoco es algo muy sistemático como en España o Italia. En Bélgica igual, también tienen la obligación de informar las cuentas extranjeras y tienen un registro de estas cuentas, ¿vale? Y en Portugal también tienen la obligación de declarar estas cuentas en el extranjero y porque ha habido unas exigencias y demás en algún tipo de regulación, ¿vale? Entonces, vemos cómo hay países en Europa que obviamente también tenemos que informar de todo lo que tengamos fuera de ese país, igual que en España. Vale, no, es porque al final la gente piensa que solo somos en España. No, hay muchos y la tendencia es que haya más países, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? Una pregunta, al final hacemos el 720, también podemos integrar con el programa de declaración de la renta, ¿hacéis esa integración? Entiendo que sí, y ¿habéis encontrado alguna vez incongruencias entre el 720 y la declaración de la renta? Porque es, yo creo, algo que a muchos nos da ese miedo, ¿no? O sea, sé que cuando declaras el 720 estás diciendo cosas y solo parece que vayas a hacer tu declaración de la renta, que hagas algún fallo a la hora de cometerlo y zasca, Hacienda te venga ya diciendo has hecho aquí alguna cosa, ¿no? Claro. ¿Tenéis en el software algo para evitar esas incongruencias y cómo se puede, y si las hay alguna forma de solucionarlas o directamente nos va a meter Hacienda para adelante?
No, a ver, yo creo que el modelo 720 es la foto, ¿no?, de tus inversiones que tienes a 31 de diciembre, ¿vale? Es una foto, es qué tienes, ¿vale? A esa fecha, ¿vale? Y luego el modelo de RPF, ¿no?, el de la declaración de la renta, que estamos ahora todos con ellos, es los rendimientos, ¿vale? Imagínate que has hecho compra-venta de acciones durante el año pasado, pues esas ganancias o pérdidas hay que declararlas. Dividendos que hayan sido generados, también los declaramos. Rendimiento de cuentas bancarias o depósitos, eso también va en la declaración de la renta. A ver, puede darse el caso de que tengas solamente acciones que no generen nada de dividendos ni otro tipo de rendimientos, por lo tanto no irían tampoco en el IRPF. Entonces, podríamos tener ese caso de que tienes el modelo 720, pero no tienes reflejado nada en el IRPF relacionado con esos productos, ¿vale? Pero bueno, al final son cosas parecidas, pero no, la manera de declararlo es diferente, ¿vale? En función de eso, de que el IRPF son rendimientos, lo que declaramos. Muy bien. Me gustaría un poquito, porque desde el punto de vista de estadísticas, realmente la mejor estadística de... Muchas veces hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor broker internacional? ¿No? Vamos a entrar en el tema internacional y muchas veces dices, ostras, la estadística de saber cuál es el mejor broker internacional o el que más se usa, igual es más el que más se usa, lo sabe la gente tributaria con los datos de los datos que puede tener de compra y venta de acciones, o el 720 sería otra forma para poder ver cuál es, ¿no? Para ti, desde el punto de vista de los clientes de Autodeclaro, ¿cuál sería tu top 3, digamos, de brokers internacionales que habría? Sí, el top 3, pues obviamente de giro, Interactive Brokers, y podemos meter como tercero, a lo mejor eToro. Podemos meter. Toro, curioso. Sí, Sí, puede ser eToro, XTB, pero yo diría eToro. Pero vamos, vale. top Y 2 de giro de Interactive Brokers por descontado, de manera el brutal. primero de giro, Interactive Brokers o a la par, o No lo como... sé. La verdad es que no. A ver, nuestro punto número uno es el tema de privacidad y control de datos de los clientes y demás. No guardamos ningún tipo de información, no guardo información de ningún cliente, nombre y apellidos, DNI, no me hace falta para calcular el informe o el formulario. Por lo tanto, no guardo estadísticas de nada. Es mi premisa. Entonces, yo lo que me llega lo transformo al modelo 720 o a la declaración de la renta y ya está. Fin de la historia, no quiero tener información. Pero sí, obviamente, de cara a hablar con los clientes, preguntas, dudas, todo gira alrededor de estos brokers, ¿vale? Lo que me comentan. Fenomenal, fenomenal. Bueno, vamos a entrar en la parte, yo creo que es una de las novedades, ¿no?, que más o menos se ha ido teniendo y la evolución que ha tenido sobre todo Autodeclaro, y es entrar en el tema del 721, criptomonedas. Muchos lo hemos pensado, el Cristo que hay con las criptomonedas. Y con acciones es un follón, con criptomonedas es el gran Cristo. O sea, el gran Cristo sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es un servicio relativamente, digamos, nuevo dentro de Autodeclaro, y un poquito me gustaría que comentaras cómo es el servicio. También el tema de ahorros de tiempos, porque yo creo que es la base, ¿no?, al final de tu modelo de negocio, realmente ahorrar tiempo y dar esa tranquilidad, y un poquito que nos comentaras cómo un poco funciona todo el tema de criptomonedas en España, el lío que tiene y el follón. Claro, pues a ver, llevamos ya 4 años dando servicio en Autodeclaro y era muy recurrente que nos llegaran clientes con el tema de las criptomonedas. Oye, no soportáis Binance, no soportáis Coinbase, pues que tengo criptomonedas por aquí, por allá. No podíamos dar ese soporte porque la parte de fiscalidad de criptomonedas es muy compleja. Yo tenía el software desarrollado para todo el tema de brokers, pero es que me metí un poco a ver criptomonedas, pero es que es una pasada, ¿no? La cantidad de exchange que hay, de wallets, de transacciones, de staking, de airdrops, bueno, muchísimas maneras de conseguir criptomonedas o de generarlas, que era muy inviable todo eso llevarlo a la programación. Entonces, ¿qué pasó? Pues al final me alié con un grupo con una empresa que se llama Cripto Impuestos, que son expertos en toda la parte de criptomonedas, y ellos lo que realizan es dar un servicio muy personalizado al cliente en base a su situación y generan un informe que al final utilizan las herramientas de Coinly o CoinTracking, que son las famosas, ¿no?, para todo el tema de fiscalidad de criptomonedas. Y el trabajo que realizan es obviamente el macheo de todas las operaciones y poner en orden toda esa información que tienes, porque puede faltar información, pueden faltar compras, ventas, a veces se pierde el hilo de cuando una criptomoneda ha ido pasando de un exchange a otro. Todo ese trabajo lo realizan ellos.
y por suerte la verdad es que ya este año estamos ofreciendo el servicio y la verdad es que los clientes están súper contentos. ¿Por qué utilizan todos este software, ¿no?, de CoinLead y CoinTracking? Porque es que al final es que tenemos muchísimas wallets, muchísimos exchanges, muchísimas maneras de gestionar y llevar las criptomonedas, y un software de estas características sí que lo está soportando, ¿no?, y dan servicio. Fenomenal. Una de las cosas que hay que pensar que es realmente es complicadísimo un poco lo que digamos están haciendo, ¿no? Un poquito lo que los datos, cuando veía para hacerte, digamos, la entrevista, el tema de poder carga masiva de más de 60 wallets, 300 exchanges, o sea, eso, programar eso es realmente difícil y llegar a todo eso, ¿no?, dentro de todo. Una de las preguntas que muchas veces pues alguien se hace, dice, vale, 300 exchanges, pero en el mundo hay muchos más de 300 exchanges. Hay más incluso tipos de wallets. ¿Qué pasaría si de repente hay un exchange que no está dentro de los listados? ¿Puedo utilizar el servicio o ya no tengo que utilizarlo? ¿O qué hago? Digamos. Sí, aquí en este caso lo comentas y, oye, mira, es que tengo este exchange que no está listado, esta wallet. Al final siempre hay alguna manera de obtener las transacciones, ¿no?, de ese exchange o esa wallet, y ya se pasaría pues de ese fichero, de esa información que tú nos generas al motor nuestro, ¿no? Entonces ya se puede integrar con alguna plantilla o modificando el extracto. Entonces, por eso decimos que es un servicio muy personalizado y muy dependiendo del cliente, ¿no?, que nos llegue. Porque a lo mejor nos llegan clientes, pues solo Binance, perfecto, pero es que hay clientes que nos llegan con, igual que te he dicho que hay gente invirtiendo en multitud de plataformas de brokers, de crowdlending, de cuentas bancarias, lo mismo pasa con criptos. Tienen un montón de criptomonedas repartidas por un montón de sitios y consolidar toda esa información, pues obviamente lleva mucho tiempo, y con una herramienta de este tipo pues se hace todo mucho más sencillo. Vale, vale. Y una de las preguntas que hay por ahí, ¿no? ¿La agencia tributaria tiene algún software parecido para controlar todo esto? O sea, porque seguro que lo tienen. O sea, ya no son los datos que les dan, sino, digamos, otra cosa. ¿Sabes si tienen algún software que estén utilizando? Había salido hace tiempo que habían contratado un software muy, muy potente. ¿Sabes algo de eso o ni idea? De primera mano no lo sé, obviamente no tengo contactos en la agencia tributaria, pero sí que leyendo noticias, yo creo que sí, ¿no? Están utilizando motores de inteligencia artificial o de análisis de datos muy potentes, pues para eso mismo, ¿no? Para cruzar datos y hacer cribados y empezar a señalar qué grupos de personas o de contribuyentes pues pueden tener ahí algún tema que no estén declarando correctamente, ¿no? Entonces, pues eso mismo, al final estamos a lo mejor trabajando con criptomonedas creyendo que la agencia tributaria no sabe nada, pero es que ya nos avisan en la propia declaración de la renta si pueden tener criptomonedas, ¿no? A mí me salta el aviso. Yo, por ejemplo, con criptomonedas no es algo que haga mucho con ello, pero si he hecho alguna transferencia ya a algún exchange, ya me aparece ese aviso, porque saben que esa cuenta corriente a la cual he derivado dinero, pues pertenece a algún exchange, o ellos creen que puede ser un exchange, entonces ya te salta el aviso. Oye, que sepas que puedes tener criptomonedas, no te olvides de declararlas y demás. Entonces, la gente igual llega muy asustada con que, oye, es que me salta este mensaje. Ella, agencia tributaria, ya sabe lo que tengo. Pues si lo tienes, pues decláralo, ¿no? Ya sé proactivo y hazlo. Sí, el tema de descansar vale, ¿eh? O sea, Sí. es muy importante. Te quería preguntar, desde la perspectiva de todo el tema de cripto, ¿qué pasa con el tema de la privacidad, ¿no? Porque si antes hablábamos, ¿no?, que autodeclaro es importante el tema de privacidad, de no saber pues realmente las operaciones que tienes, lo que tienes, etcétera, desde el punto de vista de cripto es todavía más alto, ¿no? O sea, incluso hemos estado viendo hace no tanto que ha habido intentos de secuestros en Francia, de robos, etcétera, ¿no? Una persona que quiera declarar con vosotros sus criptos puede estar tranquilo. ¿Tenéis que guardar datos? ¿No guardáis? ¿Qué pasaría? En este caso, igual que con con la otra pata que tenemos de la declaración de la renta para brokers, no necesitamos información personal del cliente, solamente
los extractos o los CSVs de movimientos, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en movimientos, en cuánto valen esos movimientos, qué ha pasado, hacemos el FIFO y le devolvemos el resultado al cliente. Le devolvemos unas cantidades que él va a trasladar a la declaración de la renta. Entonces, por nuestra parte, puede estar totalmente tranquilo que no necesitamos nada de información suya. Creo que es algo muy importante porque obviamente hay gente que tiene volúmenes altos, ¿no? de inversiones. ¿Vale? Yo tengo clientes que tienen pues cientos de miles de euros y yo no sé su nombre, ni quiero saberlo, ni tengo información suya. Entonces, tienen esa tranquilidad de que están hablando de una manera anónima conmigo porque lo único que necesito es un email, pero ese email puede referenciar a, yo que sé, hay gente que utiliza el email con ProtonMail y otras plataformas como que enmascaran, ¿no? tu email principal, ¿no? O el que utilizas. Prácticamente, si quieres ser invisible y no saber nada, que no quieres que sepan nada, es posible gracias a esta manera de trabajar que tenemos. Entonces, sí, por la parte de criptomonedas hacemos lo mismo. Vale. Una de las preguntas que muchas veces me he quedado, ¿no? Imagínate que hay un tema y es que ese exchange quiebra o, digamos, te roban los fondos, le roban los fondos, ¿no? O directamente, pues yo qué sé, te lo roban, ¿no? La gente lo piensa como que es algo que simplemente lo puedes hacer fácilmente con Hacienda, cómo declararlo, etcétera, ¿no? ¿Podrías decirnos un poquito cómo se puede gestionar eso, ¿no? Ante una quiebra, un bloqueo, etcétera, de un exchange? Sí, aquí pues hay varias situaciones, ¿no? De si un exchange cierra, quiebra o bloquea. Por ejemplo, si hay un bloqueo temporal, porque hay un retiro suspendido, aquí todavía no hay pérdida patrimonial, es decir, no podemos decir que podemos desgravar esa pérdida hasta que la insolvencia de la plataforma o de la situación que se ha dado sea firme, ¿vale? Entonces, es muy buena idea ir conservando pantallazos o documentación de todas las comunicaciones que nos vaya lanzando el broker, para dado el caso que en un futuro, oye, esto no se va a levantar de ninguna manera, pues yo me pueda ir haciendo y decir, oye, mira, tengo toda esta información documentada de que el broker finalmente ha cerrado y he perdido todos mis fondos. Entonces, ya me puedo declarar esa pérdida, obviamente, de no tener ya esas criptomonedas. ¿Vale? Otra situación que se puede dar es un concurso o insolvencia declarada. Aquí la pérdida patrimonial puede imputarse en el año en que un juzgado declara el concurso o cuando queda acreditada la imposibilidad de recuperación. Puede compensarse con otras ¿Tiene ganancias que hasta el ser un 25%. juzgado español o puede ser un juzgado internacional, digamos? Puede ser también internacional, porque a lo mejor la plataforma es residente fiscal en otro país. Aquí volvemos a lo mismo. Si tenemos plataformas o exchange en países bananeros, como decía un cliente mío, que decía que tenía dinero en brokers bananeros, me refiero a que obviamente si están fuera de la Unión Europea, pues obviamente la seguridad, pues imagínate, y la manera de comunicar pues es mucho más complicada que si tenemos a lo mejor en Bahamas o en paraísos fiscales, que a lo mejor pues ahí se va a quedar esos fondos, ¿no? Yo lo recomiendo a los clientes siempre que que la plataforma sea de fiar, que esté en la Unión Europea, que por lo menos tengamos unos mínimos, ¿no? Porque siempre las cosas no pasan hasta que pasan y pasan solamente una vez, entonces mejor dormir tranquilo en ese sentido, ¿vale? Y luego también tenemos la parte... Si te hubieran estafado, si te hubieran estafado, imagínate que, pues yo qué sé, que te han robado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué harías? En ese caso, la agencia tributaria exige una denuncia y un procedimiento judicial en curso, es decir, que lo hayas denunciado y lo hayas llevado al juzgado. Sin esas pruebas no admite la pérdida, ¿vale? La única O forma tienes que que llevarlo a tenemos... juicio, o sea, es decir, que no es que hagas una denuncia en la policía y me han robado el ledger y he perdido no sé cuánto, sino que tienes que ir a juicio, o sea, Sí, contra sí, alguien que tienes no sabes. que... Claro, obviamente quieren que hayas hecho el intento de recuperar ese dinero, ¿no? De por lo menos la otra parte se haga cargo. Entonces, estas son las situaciones que la agencia tributaria trata en estos casos. Muy bien, muy bien. Hay una complejidad bestia, ¿no? Entre el tema de cómo declarar cada una de las cosas, ¿no? Hablamos de gente que hace staking, temas de airdrops, de lending, farming, etcétera. ¿Podrías decirnos un poquito cómo declarar, por ejemplo, un airdrop o cómo puedes
declarar algo que estás teniendo unos rendimientos porque lo estás dejando para que te dé una rentabilidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, la verdad es que aquí la parte de la nomenclatura de las criptomonedas, yo incluso que tampoco soy un inversor muy especializado en criptomonedas, pues me he tenido que estudiar. Entonces, el staking es un proceso en criptomonedas que permite a los usuarios bloquear sus criptomonedas y ponerlas a trabajar, ¿no? Como que las prestas ahí de una manera, ¿vale? También similar al farming, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos generando son unos rendimientos, ¿vale? Nos están dando como unos dividendos, ¿no? Unos intereses, ¿vale? Todo eso se declara en la parte de la base del ahorro, ¿vale? La base del ahorro que, como sabemos, es diferente a la del trabajo, ¿no? La de los rendimientos del alquiler, las acciones de actividades económicas, ¿vale? Que tiene una tributación mayor, sino que se va a la base del ahorro, que es una tributación mucho más bajita, ¿no? Que comienza en el 19%. Entonces, todos estos términos de lending, staking, farming, que al final estamos recibiendo los rendimientos, todo eso va en esa plataforma, en esa base del ahorro, ¿vale? En cambio, por ejemplo, los airdrops es una ganancia patrimonial, ¿no? Es que te dan como regalos, entre comillas, ¿no? Por hacer algo y te dan una criptomoneda, ¿vale? En ese caso, cuando la vendas, también, ¿vale? Va a ser una tributación de precio de compra cero y por el precio de venta, pues todo va a ser ganancia. Al final no has pagado nada por ella, ¿vale? Igual también va en la ganancia, en la base del ahorro, ¿vale? También va en esa pata. ¿Vale? Entonces, obviamente, el software que estamos utilizando, que es Coinly y CoinTracking, pues tiene en cuenta todas estas casuísticas, situaciones que obviamente hay que declarar en la declaración de la renta. Entonces, todo esto llevarlo a una programación, a un desarrollo con la cantidad de chains y situaciones nuevas que se pueden ir dando, es bastante inviable. Entonces, la verdad es que se soporta muy bien con estas herramientas. Muy bien, muy bien. Ha habido gente que intentaba utilizar muchas veces las criptos como una forma de hacer pérdidas, ¿no? Y hubo una persona que era bastante famoso en, digamos, en Internet que hablaba de los NFTs, ¿no? Como que comprabas un NFT, vendías un NFT, tenías unas pérdidas, tenías unas ganancias, etcétera, ¿no? Realmente es un poco absurdo, ¿no? Porque al final la gente tributaria sabe perfectamente todo este tipo de actuaciones, ¿no? Podríamos ver un poquito cómo funcionarían los temas, por ejemplo, los NFTs para esta persona, ¿no? Que creen que hackean Hacienda y realmente no lo hacen, ¿no? Todo este modelo de, digamos, de NFTs. Claro, aquí los NFTs, pues hay gente que se dedica a la compraventa, ¿no? Como puede ser cualquier otro tipo de compraventa, como puede ser de criptomonedas, de acciones, de inmuebles. Todo al final deriva en una compraventa que generará una ganancia o una pérdida patrimonial, ¿vale? Entonces, declaramos o utilizamos la minusvalía en función de si ha habido una ganancia o una pérdida, ¿vale? Por otro lado, en la parte de NFTs tenemos la creación y venta propia. Es decir, yo puedo ser un creador de NFTs y los vendo, ¿vale? En este caso no estamos haciendo una ganancia o pérdida patrimonial, sino que estamos derivando una actividad económica, ¿vale? La cual incluso puede estar sujeta a IVA o a un impuesto de transmisiones patrimoniales del 8%. Aquí incluso te tienes que dar de alta de autónomos, ¿no? Si es una actividad recurrente. Y ¿Ah, tienes sí? que ¿En también serio? darte, claro, al final tendrías que darte también dado de alta en el 036, en el censo, como una actividad económica, englobarte en una sección, ¿no? En un grupo. O sea, al final es un trabajo. Entonces, todo esto iría en la otra pata, en la pata de rendimientos del trabajo, de una tributación mayor. Entonces, igual, hay que tenerlo en cuenta si eres un creador de NFTs, hacer todo esto. Muy bien. Y desde el punto de vista de errores, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos pasa, ¿no? ¿Cuáles veis los errores que sobre todo se están cometiendo para intentar eso, ¿no? Que darnos cuenta y no cometer esos errores, ¿no? ¿Cuáles son los errores que veis que se repiten de manera clara en el tema de criptomonedas? En criptomonedas, pues los errores que suelen ser muy típicos es, al final, no nos envían el historial completo, nos mandan solamente el año 2024, por ejemplo, ahora está ocurriendo, ¿no? Nos mandan la declaración de 2024, oye, te mandan 2024, pero espera, que es que tienes criptomonedas compradas del 2020, entonces pásame todo, ¿vale? Y la gente, pues, se olvida, pero bueno, son cosas pequeñas. Tratar traslados entre wallets como ventas. Si yo estoy comprando una criptomoneda en Coinbase, me la llevo a mi wallet y luego de mi wallet la llevo a otro lado, todo eso son transferencias, pero que no estoy todavía vendiendo el activo. Entonces, no es una venta, no tengo que pasar todavía por caja, no tengo que declarar la ganancia y la pérdida, ¿vale? A veces también se olvidan de no incluir las comisiones de red en el coste, ¿vale? Comisiones de compraventa, comisiones de pago de criptomonedas, transferencia entre wallets, a veces llevan gastos asociados, eso hay que meterlos.
No desconocen el método FIFO, no saben que lo primero que se vende es lo primero que se compró. Entonces la gente, pues a lo mejor hace compraventas en un exchange, pero tienen también compradas en otros exchanges, no lo consideran. No, tienes que considerar todo, ¿vale? Por eso existen estas herramientas que hacen la consolidación de todos los movimientos. Olvidan staking o airdrops, pequeños regalos o recompensas que hayan recibido de plataformas, ¿no? O NFTs, pues esto a lo mejor lo pueden olvidar. Y declarar solo cuando hay conversión a euros y no las permutas. Estoy comprando Bitcoin, los paso a euros, vale, has hecho una conversión, pero si estoy comprando Bitcoin y lo paso a Ethereum o cualquier otro criptomoneda, igual, ahí también hay una permuta, hay una venta intrínseca al pasar de una criptomoneda a otra. Claro, y todas esas permutas hay que hacerlas, entiendo, en euros, ¿no? O sea, claro, hay que pasar el valor a euros y luego hacer la compra de valor de mercado que tuviera el Ethereum. Entonces, bueno, pues imagínate llevar esto con la cuenta de la vieja en un Excel, pues sería una auténtica locura. O sea, no hay Dios que lo solvente esto. En el 720 tenemos, pues vale, tipo de cambio del Banco Central Europeo, Sí. coges todos, ya está, 31 de diciembre, fin. Pero aquí tienes que tener en cuenta todos los tipos de cambios que se han producido por el Banco Central Europeo. O sea, Aquí hay alguna plataforma que dictamina un poco los tipos de cambio en función del día, pero bueno, que pueden variar. O sea, es que depende de muchas cosas. Es un mundo, pues, obviamente no está centralizado y hay plataformas que van dando información sobre esto y entonces tienes que utilizar algún software. Aquí sí que sí, si tradeas mucho, haces muchos movimientos, tienes que utilizar un software sí o sí. Si no, es imposible. Hostias, es una barbaridad la cantidad de datos que puede haber. O sea, pero impresionante, ¿no? Bueno, entiendo que con la cantidad de datos y la complejidad, realmente hacer esta declaración tiene que ser bastante más cara que el 720 autodeclaro, o sea, por el grado de datos, ¿no? ¿Podrías un poco comentarnos los precios que hay? Porque es que lo veo, lo pienso y asusta, ¿eh? La cantidad de datos Claro, que hay. aquí espera, voy a mirar en la web porque son varios planes los que tenemos para criptomonedas y obviamente van en función, pues eso, del número de plataformas que tienes y el número de operaciones. Esta limitación, por ejemplo, en la parte de brokers no la tenemos, ¿vale? Estamos todavía dando soporte a cualquier tipo de broker, el número de brokers, el número de transacciones, soportamos todo, pero en criptomonedas no, porque los software que utilizamos de Coinly y CoinTracking obviamente tienen precios en función del volumen, ¿vale? Entonces, el plan más bajito que tenemos, que lo llamamos PEZ, son 40 euros y son solamente 200 transacciones, ¿vale? Ilimitada en un único exchange. Esto para la gente, pues bueno, que tiene algunos movimientos, pero mínimos, ¿no? Porque a lo mejor hace bastante holdea, ¿no? La criptomoneda y la tiene ahí para siempre, ¿no? Para en un futuro utilizarla. Luego tenemos otro plan, el Delfín, que son de 200 a 3.500 operaciones, ¿vale? Hasta 3 exchanges. Estos son 90 euros. Entiendo que un exchange sería, imagínate, tu wallet fría, sería considerado como un exchange o va por redes, digamos. Va por wallet o exchange, ¿vale? En este caso es el mismo concepto, ¿vale? La segunda tarifa, que son 90 euros, son de 200 a 3.500 transacciones, son hasta 3 exchanges o wallets, ¿vale? Luego Tiburón va ya de 3.500 a 15.000 operaciones, hasta 5 exchanges, ¿vale? Estos ya son 170 euros. Y luego ya el plan alto es de 15.000 a 30.000 transacciones, hasta 10 exchanges o carteras, ¿no? O wallets, ¿vale? Entonces, este ya tiene un precio mayor que son 269 euros. Pero obviamente pues, tenemos que trasladar el coste que nos lleva la herramienta que estamos utilizando. Pero es que el follón es... Claro, pues aún así nos ha llegado gente con 60.000 operaciones, exchange, 60.000 operaciones. Sí, hacen trading o hacen ¿cómo lo llaman? El copy trading o copian algo, o también de robots, ¿no? Utilizan bots para hacer operaciones ahí a cascoporro, ¿no? Como se suele decir. Entonces, pues imagínate, luego eso llevarlo a la declaración de la renta, necesitas un software, sí o sí. Incluso ya te va a costar una pasta porque ya ese tipo de limitación ya por arriba se sube de precio. Ya las herramientas dan una tarifa mucho más alta y va a costar mucho más dinero. Entonces, que la gente cuando se mete a hacer todas estas cosas con criptomonedas y demás no tiene luego la idea de decir, oye, esto sí que lleva a la renta, esto luego lo tenemos que consolidar, tenemos que saber la ganancia siempre de Javier y la gente se olvida. Entonces, se llevan bastantes sorpresas de que a veces su declaración no la pueden hacer de criptomonedas o les va a costar una pasta. Claro, es que andan 60.000 operaciones y es que el problema no es que sean, la gente piensa a veces que es lineal todo, ¿no? A veces no es lineal, es que
es que tiene otro, es más un parabólico, ¿no? O sea, es un exponencial realmente, porque tienes que tener más datos y tienes que contrastar más datos, ¿no? Sí, Hacer un cálculo es fácil. 4 son 4 por 3 por 2 por 1, lo que al final tienes que intentar revisar, ¿no? claro. Y es que incluso para nosotros va a ser también no va a ser un problema, pero sí que lo vamos a tener que resolver, que se está viendo mucho, que la gente está operando con bots. Entonces, utilizan ahí algoritmos que hacen compras y ventas, pues, en muy corto plazo, ¿no? Entonces, el volumen de compra-ventas, pues, es inimaginable, puede ser ilimitado. Eso habrá que abordarlo en un futuro porque, obviamente, va a llegar gente con ese tipo de movimientos o de operativas. Ya. Y, pues, imagínate, yo no quiero ni pensarlo, pero bueno, ya daremos Bueno, solución a ver, a todo aquí esto. aquí la duda es, o sea, yo lo pienso desde el punto de vista del inspector de Hacienda que tenga todas esas operaciones y bueno, Nada. o sea, se empieza descojonando, ¿no? O sea, en el sentido de decir, preséntamelo bien porque esto no te lo compro. O sea, este Claro. pescado no te lo voy a comprar, ¿no? Entonces, bueno, tendrán que hacer algo. O sea, tendrán que hacer algo, igual cambiar. Tampoco lo acabo de ver, ¿no? Porque las permutas que se llevan el gran problema desde el punto de vista de operaciones no tiene pinta que lo quiten, ¿no? A la hora de intentar decir, bueno, solo permitir permutas a divisas fuertes, euro, dólar, Ya. cosas de estas, pero Sí, se podría simplificar bastante. No lo sé, yo la agencia tributaria de momento, pues eso, da unas pequeñas pinceladas de cómo declarar las ganancias y las pérdidas, pero no se mete a detalle de que ellos incluso tengan una herramienta propia o facilitarlo de cara al contribuyente. No. Bueno, es que todo esto cambia mucho en el tiempo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora con las criptomonedas, pues a lo mejor dentro de unos años varía ligeramente y deriva en otro tipo de, no lo sé, de operativas y demás. Y entonces yo creo que la agencia tributaria no quiere saber de nada de esto. Lo que sí que quiere saber es que pues, saber cuánto ha ganado. Entonces, es lo que tú dices, hay que ponérselo bonito y presentárselo. sí, al final es lo que quiere Hacienda es eso, saber cuánto has ganado, cuánto ponerlo y en cierta manera un justificante de que, pues de que sea más o menos correcto, o sea, a la hora Exacto. digamos, de hacerlo, ¿no? Pero bueno. Y hablando de errores, ¿no? Que hemos hablado de errores del 720, digamos, también del 721, digamos, desde el punto de vista de criptos. ¿Cuáles son los errores que ves, ¿no? Que hace la gente en el tema de renta también, ¿no? O sea, que yo creo que es otro apartado realmente importante y mucha gente pues comete muchos errores. Aquí pues un poco parecido a lo de las criptomonedas. La gente pues olvida que hay que meter el historial completo de operaciones. Yo no puedo calcularte la ganancia y la pérdida de esta venta que estás realizando en 2024 si no me estás enviando la compra que hiciste a lo mejor en 2020. Entonces la gente dice, oye, que no me salen las ventas aquí. Claro, es que falta información. Entonces no se sabe. El tema de la doble imposición de dividendos, ¿no? Porque sabemos que cuando cobramos un dividendo en el extranjero, si lo estamos cobrando en Estados Unidos, tenemos una retención del 15%. A lo mejor la gente olvida, ¿no? Poner esa doble imposición y recuperar, ¿no? Ese Una pasta, ¿eh? 15%. Que no lo pongas, ¿eh? Es una pasta. Claro, hay gente que no lo cobra. O gente que está invirtiendo, por ejemplo, en brokers que les cobran por cada dividendo que están cobrando. Ocurre a veces en bancos nacionales. Y ahí siguen, en ese broker, y por cada dividendo pues le están machacando a comisiones. O, por ejemplo, que en Estados Unidos no hacen un formulario, no me acuerdo del nombre, y Sí, el la retención, W8320 se llama, sí. claro, la deducción por defecto, o sea, la retención por defecto es 30%. Y la gente igual está contenta con su 30% por cada dividendo que le están quitando. ¿Vale? Entonces, un poco este problema. Gracias a que nos contactan, nos comentan un poco su situación, pues se lo explicamos, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Muy bien. Antes habías comentado, ¿no? De determinadas plataformas, pues que cada vez se van viendo, ¿no? Que al final es un software que se tiene que ir adaptando, ¿no? O sea, pues yo qué sé, plataformas como Mintos, Binbase o cosas como el crowdlending, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? ¿Hacéis algún tipo de soporte a estas plataformas? ¿Vais integrando nuevas plataformas a la medida que el Sí. cliente lo solicita? Sí, la parte de crowdlending fue un descubrimiento porque yo desconocía completamente ese tipo de inversiones y me empezó a llegar gente, oye, no, que es que las plataformas estas de Mintos, Binbase, hay que meterlas en el modelo 720. ¿Y por qué? Pues sí, porque es que son préstamos, pero puede haber otro tipo de préstamos que están instrumentalizados. Es decir, es un producto financiero por detrás, tiene un ISIN, todo eso se considera como una acción, hay que meterlo en el modelo 720. ¿Qué ocurre con Mintos y Binbase? Es algo parecido como las criptomonedas. La gente hace micropréstamos o microcompras y al final aparecen con pues es un CSV de 300 posiciones que hay que trasladar al modelo 720.
pues igual, se automatiza y en un momento lo tenemos en el modelo 720. Pero sí, gracias a que los clientes pues, nos han ido comunicando las necesidades, las hemos ido añadiendo, no ha habido ningún tipo de problema en ese sentido. Muy Y bien. luego, bueno, también me querías preguntar sobre match betting, que es la parte de apuestas y demás. En principio nos han preguntado, no sabemos exactamente la necesidad o de qué manera tienen problemática al meterlo en el modelo 7, en el modelo 720 no, en la renta, ¿vale? Entonces, a ver si con algún cliente que tenga más tiempo me lo explica y no habría problema tampoco, obviamente, automatizarlo si fuera necesario. Claro, es que entiendo que tiene que ser bajarse las operaciones de la casa de apuestas o del casino. Claro, pero me Y, imagino que la plataforma da un resumen anual, ¿no? De todas las ganancias que ha habido. Es que no lo y desconozco, no sé. yo no tengo muy claro que hay ese resumen anual, pero bueno, tiene que notificar a, digamos, a Hacienda los Sí, datos. O sea, que Hacienda tiene que tener los datos. Otra cosa es vale. que habitualmente la gente pierde, o sea, realmente en temas de apuestas deportivas, la mayor parte de la gente pierde y muy poca gente, digamos, gana. Entonces yo tengo la sensación de que no le da tanta fuerza a Hacienda porque tampoco le interesa que la gente declare esas pérdidas, que luego se pueda Bueno, compensar con ya, otra cosa. tienes razón, Entonces, sí. pues creo que va más por ahí, ¿no? O sea, Sí, sí. que otra cosa, ¿no? Es decir, si hago esto que, bueno, yo creo que son cosas que al final Hacienda a veces yo creo que tiene más miedo en determinados productos a, digamos, a que le metan goles que a recaudar más, ¿no? No sé, Ya, como por ejemplo el tema de criptos, ¿no? O sea, al final han tenido que regularlo, pero estaban realmente acojonados, ¿no? De los goles que le pueden meter, porque hacer pérdidas patrimoniales podía parecer fácil y luego pues han visto bueno, que hay medidas para evitarlo de gestión de wallets, etcétera, para ver dónde se va ese dinero, ¿no? Pero a veces todo el mundo piensa que Hacienda lo hace desde el punto de vista de ganar más y a veces intenta evitar esos goles, ¿no? Y yo creo que el tema de apuestas, yo creo que digamos, iría por ahí, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? ¿Qué más te preguntaría? ¿Hacéis algún tema de chequeo para revisar digamos, las declaraciones, para ver que esté todo más o menos correcto, etcétera, para intentar evitar, digamos, problemas? claro. Aquí lo que hacemos es, cuando el cliente nos envía toda la documentación, generamos el informe y generamos un histórico que aparecen listadas todas las transacciones, todos los dividendos. Nosotros pues, sabemos al 100% de que toda la información que se lee aparece ahí. ¿Qué puede ocurrir? Que el cliente haya omitido alguna información, se le haya olvidado algún año, se le haya olvidado algún broker o que no considere pues eso, alguna plataforma. Entonces, animamos al cliente a que lo revise. Él sabe su operativa que ha seguido, sabe lo que ha comprado y lo que ha vendido y lo que espera ver ahí, lo tiene que revisar, ¿vale? ¿Cuántas acciones tengo aquí? A ver, no obviamente depende de tu longitud o del número de transacciones, pero más o menos sabes, ¿no? Lo que debería de aparecer. Porque al final tenemos en la cabeza nuestra operativa, entonces es el cliente el que tiene que levantar la mano y decir, oye, mira, que es que me faltan cosas, vamos a ingresar más extractos de esta plataforma porque me han faltado por extraerlos, ¿no? Básicamente ese es el tipo de errores que solemos recibir por parte de los clientes. Y una pregunta, tenéis como clientes asesorías? O sea, porque el ahorro Sí, de tiempo para una asesoría tiene que ser brutal, ¿no? ¿Tenéis clientes o tenéis planes de asesorías? Porque es una curiosidad. sí. Te lo iba a haber lanzado esto en una pregunta anterior porque hablabas de las asesorías de toda la vida y tal y se me fue el santo al cielo, pero sí, nos llegan obviamente asesorías las cuales tienen clientes que tienen que realizar el modelo 720 y derivan ese trabajo a nosotros, ¿vale? Y claro, el ahorro de coste para ellos pues es infinito. Lo que ya hayan hablado con el cliente pues se llevarán ellos su parte y demás y como obviamente por haber realizado el trabajo y sí tenemos asesorías, obviamente al final es un precio bajo y no hacemos precio a asesorías. Si nos compran un volumen considerable, a lo mejor sí que hacemos algún tipo de precio, pero bueno, en principio creo que es bastante considerable el precio. Y por la parte de la renta igual, también tenemos asesorías que nos compran el servicio de la renta, pues por esto mismo, porque es que hay asesorías que no están especializadas en este tipo de inversiones. Asesorías de toda la vida o de barrio que están acostumbradas a los alquileres, ¿no? A las nóminas, a los depósitos bancarios, eso lo llevan bien, pero a las que les llega un cliente con Interactive Broker de giro, y es que dicen que qué narices es eso, ¿Qué ¿no? es esto? O crowdlending, pero ¿esto qué es? Entonces, sí, también damos ese soporte y yo creo que les ha venido bastante bien el tener ese tipo de ayuda.
Sí, yo creo que sí. Para el 720 para muchas asesorías tiene que ser un follón, un fregado de la leche, ¿no? Sí, porque al final es tiempo de pasar información. Es el coste que tiene tener un administrativo y le lleva 4 horas. Pues al final el coste del modelo 720 era variable. No era 20 euros o 30 euros fijo, porque se podía ser un movimiento, o sea, una posición o 100 posiciones. No es lo mismo el tiempo en trasladar esa información. Muy Al final bien. había que pagar a una persona y era el coste que llevaba. Hablemos de un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Porque comentabas, ¿no? Que Autodeclaro siempre ha salido con la idea, ¿no? De automatizar procesos. La IA puede automatizar, digamos, procesos, podría llegar a hacerlo. ¿Lo ves como una ayuda? ¿Lo ves como una competencia? ¿Estáis haciendo algo en esta línea de inteligencia artificial? Pues de momento lo que tenemos por detrás pues utilizamos Python, utilizamos un lenguaje de programación que la verdad es que bastante rápido, lo llevamos todo al cloud, de la nube y bueno, mi equipo pues está especializado en toda esa parte y lo hace bastante bien. Y problemas que teníamos anteriormente con rendimientos a la hora de, pues eso, nos llegaban clientes con miles de operaciones, ¿no? En los brokers, el software le costaba a veces procesar toda esa información. Ahora no tenemos ningún tipo de cuello de botella, ¿no? La verdad es que es rápido, es inmediato y por eso estamos bastante contentos. Y el tema de inteligencia artificial todavía no lo estamos utilizando. Sí se me había pasado por la cabeza incluso automatizar pues eso, preguntas y respuestas, ¿no? Que puedan tener los clientes, que sean las típicas recurrentes. Por lo que me has preguntado tú, oye, tengo que hacer el modelo 720, ¿bajo qué límites tengo que presentarlo? Pues eso, preguntas y respuestas pueden ser bastante rápidas contestadas por un bot. Pero luego lo pienso y digo, si lo que realmente valoran mis clientes es el Atención al contacto cliente. humano, ¿no? El trato de que hay una persona detrás. Yo no le respondo a lo mejor al minuto, ni como hace un bot, ¿no? Un bot le preguntas y al minuto ya te está respondiendo algo. Yo a lo mejor tardo pues 1 hora, 2 horas o incluso a veces un día, pero porque me tomo mi tiempo en formular esas respuestas. O a lo mejor me pillan al momento conectado al WhatsApp y le respondo rápido, pero hay una persona. Y es por ello que las reseñas que tenemos principalmente se centran en eso. Oye, qué bien que haya una persona detrás, que no hay un bot, que no me está respondiendo alguien ahí mecanizado, ¿no? ¿No? Entonces, La gente desconoces que muchas veces, o sea, y me pasa, ¿eh? O sea, que yo no tengo muy claro a veces si contacto contigo a través de WhatsApps de Autodeclaro o contacto a través de X, de Twitter, ¿no? Y yo creo que es indistinto, ¿no? Al final, contacto contigo, ¿no? O sea, y es sí, la impresionante, ¿no? gente, Oye, que te he contestado por aquí, te he contestado por allá y estás la ahí, verdad, ¿no? la verdad es que flexibilidad en ese sentido, soy yo el que está siempre ahí detrás y me conocen por mi nombre, Daniel. La verdad es que tenemos yo creo que mi gerente ya soy muy cercano, ¿no? Al final, pues ya llevamos a lo mejor varios años trabajando juntos, me sé su situación y la verdad es que lo agradecen, ¿no? De que esté por ahí atrás. Entonces, bueno, a lo mejor implementamos algo ¿Y de IA. algún caso de éxito que digas, que hablas de clientes, tal, que digas, joder, que te haya sorprendido, ¿no? Que digas, Dios, este me va a acordar toda la vida. A ver, pues alguno, por ejemplo, siempre tengo un cliente que me llega cada año que tiene eToro y este tiene pues casi 1000 empresas, más de 900, pues hay pequeñas cantidades repartidas en múltiples empresas. Entonces, Mil claro, empresas. llevar, Yes. sí, sí, o sea, no sé, tiene todo el SP500 y parte de Europa, no sé, tiene ahí todo metido. Bueno, es operativa, ¿no? Lo tiene así, hay que trasladarlo todo eso al modelo 720. Entonces, pues oye, ese hombre vio la luz, obviamente, con la herramienta, no me lo tiene muy agradecido y cada año que me llega, pues mira, ya está aquí el chico de Toro con sus 1000 empresas que tiene que declarar. Así que ese es un caso de éxito brutal, brutal. O sea, bueno, y luego también lo que hemos dicho, lo del crowdlending que tienen allí, también micropréstamos, también da mucho volumen en el modelo 720. Son modelos 720 de cientos de páginas. Entonces, bueno, es una burrada. Entonces, por el precio que pagan, están más que agradecidos de quitárselo de en medio, de un plumazo. No, es que ya no solo es que lo declares, o sea, bueno, o sea, ¿qué asesor te va a hacer eso? O sea, es que yo creo que no Nadie. habría, No, no te lo cogen. es que yo creo que no te lo cogen directamente y si te lo cogen el precio que te cobrarían sería auténticas Claro. barbaridades. O sea, porque es que no te van a cobrar eso ni mucho menos. Es que yo creo que No, no te no, lo eso cogen. lleva muchos días hacerlo, entonces no merece la pena. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Y un poquito por ir acabando la entrevista, porque es que siento haberme pasado contigo, o sea, porque te he preguntado muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas. Si tuvieras que dar un poco por cierre, ¿qué consejos darías desde el punto de vista de, pues yo qué sé, guardar datos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, comentabas, ¿no? Que hace falta tener los datos anteriores, ¿no? O sea, para poder hacer la declaración de la renta, pero es que
¿tenemos que guardar 20 años de datos para hacer esa compra que hemos vendido ahora? ¿O qué consejos darías a la gente desde el punto de vista de guardar datos, ¿no? Porque la gente dice, voy a guardar solo 5 años, porque es lo que me va a pedir más o menos Hacienda entre 4 años que me van a pedir, más que entra, deja de entrar, etcétera, ¿no? ¿Qué datos guardarías tú, ¿no? ¿O cuántos años Pues guardas? claro, aquí como si ya los clientes que están haciendo todo el informe con autodeclaro al final lo están guardando, ¿no? Porque yo les envío un email con lo que me han enviado ellos, con lo que les envío yo. Al final hay documentación por vía mail que la pueden tener disponible. Pero sí es bueno ir guardando toda la documentación que nos genere el broker, ¿no? De todas las compras que hayamos realizado, los PDFs que nos den. Porque a lo mejor somos inversores a largo plazo y dentro de 20 años queremos vender esa información, pero es que a lo mejor el broker lo ha comprado otra empresa, otro broker, y ya perdemos información porque seguramente que el broker no la lleve consigo. Entonces, a la hora luego de vender esas acciones a futuro, tenemos que saber el precio de compra. Hacienda, como no le digas el precio de compra, te dice que es un precio de compra a cero. Entonces, declaras todo como ganancia. Imagínate todas las plusvalías que tenemos, más el precio de compra que no lo sabemos, pues todo para Hacienda. Entonces, eso es muy importante guardarlo. Me comentan a veces por ahí que incluso Interactive Broker genera documentación de los últimos 7 años, que incluso más allá como que no. Entonces, que descarguemos información de los brokers y la tengamos a mano, custodiada para utilizarla en un futuro y nunca la borremos. Yo ese es el consejo que daría a la gente, para que en un futuro no tengan sorpresas. Muy bien. Y para último, ¿qué consejo darías o recomendación final darías pues a cualquier persona que esté escuchando este podcast desde el punto de vista pues realmente para tener a día sus relaciones fiscales y dormir tranquilo, que al final se trata de esto, ¿no? Pues nada, al final, pues que seamos proactivos, sepamos declarar todos los ingresos y todo lo que hayamos tenido durante el año, que no nos ocultemos información y nada, y si a veces no estamos seguros con la manera en que estamos haciendo las cosas, pues siempre consultar a un especialista. Nosotros tenemos clientes, pues inversores que ya tienen años, ¿no? A lo mejor ya tienen sus 60, 70 años, el tema de las tecnologías le queda lejos, el tema de estar delante del ordenador igual. Entonces delegan esos trabajos en nosotros. Nosotros tenemos planes Golden, que los llamamos, que hacemos todo por el cliente y lo agradecen, ¿no? Al final pagan un poco más, pero se liberan de hacer todas esas tareas, esa búsqueda de información que a veces te ahorra mucho tiempo y sobre todo muchas preocupaciones. Entonces, básicamente eso, siempre buscar a algún experto, ya sea nosotros o hay muchísimos más en las redes y que estén contentos. Siempre tengan un asesor fiscal cercano, ¿no? Y que en cualquier momento pues, puedan tirar de él y que le conozcan para que en un futuro pues no tener problemas. Y si tienen problemas con Hacienda, pues que sepan rápidamente cómo contestar esos requerimientos y agilizar la respuesta. Y bueno, y creo que ya se nos olvida decir dónde podemos contactar contigo, ¿no? O sea, porque es que hemos hablado de todo y no hemos centrado vale, y si tengo dudas, tengo preguntas, ¿cómo puedo contactar con vosotros, no? Nada, la web es autodeclaro.es. Solemos estar disponibles en un icono abajo a la derecha que hay un WhatsApp, un icono de WhatsApp. O luego también por Twitter somos bastante activos. También posteamos información, tenemos ahí muchos seguidores. Buscas autodeclaro y siempre te saldrá la web o el Twitter. Y estaremos encantados de solventar dudas, preguntas, situaciones personales. Estamos ahí. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, Dani. Ha sido realmente interesante. Gracias a ti. El año pasado ya te hicimos una entrevista. Sí. Yo creo que una vez al año me encantaría poder Hace daño. entrevistarte porque realmente el conocimiento, o sea, realmente vale mucho más de lo que la gente cree. O sea, Sí. Y yo creo que esto se iba a estancar más y va a ser más aburrido, pero quieras que no, al final salen situaciones nuevas, casuísticas, nuevos productos, servicios que hay que cubrir y muy interesante. O sea, que la verdad es que no me aburro en este mundillo. Muy bien. Pues nada, gracias Dani por todo y hasta la siguiente. Un abrazo, José. Hasta luego.